De lo que hablaremos en este capítulo del podcast es cómo poder dialogar de manera clara con nuestros socios. ¿Qué pasa si no logramos dialogar con nuestros socios? Y cuando lo logremos, porque si hay forma de hacerlo, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuáles son los principales temas que tenemos que abordar? Hola a todos, y muy buen día y muchas gracias por acompañarme a este primer podcast y video que estaremos desarrollando en Andum Gobierno Corporativo, el cual estamos titulando Explicado con Sombreros, el cual hablaremos un poco a detalle sobre cómo implementar este gobierno corporativo dentro de las empresas de una manera ágil. La razón de ser de este podcast principalmente es porque hemos visto en nuestra experiencia con familiares, con amigos y con empresarios que podemos ver empresas que están creciendo, empresas exitosas, empresas que tienen grandes planes para el futuro de su empresa. Y luego resulta que por diferencias entre socios, por no contar con una estructura legal, por empezar a hacer ciertos movimientos empresariales que muchas veces son reactivos a alguna situación particular, no se toma el tiempo para organizar lo que están buscando las empresas. Esto lo que ocasiona muchas veces es que tenemos empresas grandes, exitosas, pero luego resulta que por falta de esa estructura, pues las empresas, por problemas entre socios o no tener estructuras legales, pues no continúan. La razón principal de hacer este podcast es brindarte a ti como empresario cuáles son esos puntos claves que deben de tener para que a lo largo de cada uno de estos episodios puedas tener las recomendaciones que tú necesitas para fortalecer tu empresa. Paso a paso, buscando cómo al final vamos a poder contar con una estructura de gobierno corporativo que sea sólida y que al final de cuentas pueda ayudarte a tener la base de esa estructura de gobernanza que permita la trascendencia de tu empresa. Esto lo hacemos en Andum porque nosotros nos dedicamos a implementar mejores prácticas de gobierno corporativo en empresas que realmente consideramos que dan un beneficio a la sociedad. Esto lo hacemos por medio de acuerdos entre socios, protocolos familiares, implementar consejos de administración y como abogados estructurar jurídicamente a las empresas. Eso es lo que hemos estado trabajando en Andum y nos damos cuenta que compartir las experiencias que hemos visto, las formas como otras empresas lo han resuelto, hemos visto cada vez que tenemos alguna experiencia, como pequeños detalles que si lo conocieran los demás empresarios pudieran realmente causar un gran beneficio a las empresas para que al final de cuentas puedan continuar creciendo de forma constante pero con orden, que es lo que estamos buscando. Estos videos, audios y podcasts que estaremos teniendo, la dinámica será pláticas de aproximadamente 20-30 minutos, en la cual en algunas ocasiones invitaremos a expertos en la materia o también a personas que han vivido un proceso de gobierno corporativo, que han tenido acuerdos entre socios, que han implementado consejos de administración, que han estructurado jurídicamente a su empresa, para que desde su experiencia también nos platiquen cómo se hace, cuáles son esos temas importantes que tenemos que considerar, qué es lo que al final de cuentas tienen que hacer de manera práctica los empresarios para que todas estas recomendaciones puedan implementarlas en su empresa. A lo largo de este podcast estaremos hablando de esas recomendaciones que hemos escuchado de otros empresarios en pláticas, cuando hablamos con ellos sobre cuál es la razón por la cual quieren hacer un gobierno corporativo. Y podemos saber que existen empresas que pues no continúan porque hubo problemas entre socios. Y al final de cuentas, cuando empezamos a escuchar pues las razones de por qué finalizó la sociedad, resulta que pues los dos socios tienen la razón y todos tienen su punto de vista, pero nunca lograron congeniarlo. También hablaremos de esos temas cuando hay una empresa familiar en la cual lleva muchos años en el mercado y estamos pensando en un plan de sucesión, cómo dar los siguientes pasos para que la empresa pueda subsistir y crecer en las siguientes generaciones y no hay un plan claro de cómo hacerlo. También empezaremos a hablar de esos temas de cómo negociar en las empresas, porque es muy común que al final de cuentas podamos buscar llegar a acuerdos, pero no sabemos cómo hacer esto. También platicaremos de cómo tener sesiones organizadas en las cuales, si en alguna ocasión has tenido alguna plática, reunión con tus socios, buscando la estrategia de la empresa, y luego resulta que al querer hablar de estos temas, pues parece que podemos estar en reuniones 1 hora, 2 horas o inclusive más,
Si has vivido alguno de estos puntos, alguno de estos temas, este podcast en lo que te ayudará es a ordenar cada una de esas ideas que tienes para que puedas implementar estas mejores prácticas corporativas en tu empresa, que te permita saber muy bien dónde estás parado, que te permita conocer cuáles son los siguientes pasos que te tengas que dar, que te permita lograr tener esas pláticas efectivas con tus socios, con los miembros de tu empresa familiar de una forma organizada, que es el objetivo que estaremos buscando a lo largo de estos podcasts. Este podcast lo vamos a estar publicando cada 15 días, pero eso no significa que vamos a estar lejanos. Si a lo largo de las semanas algo que tú escuchas en el podcast te queda alguna duda, pregunta o algún comentario que te gustaría hacernos, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales con el nombre de Andum. Ahí sí nos puedes encontrar en las diferentes redes, en la cual te podremos contestar de cómo implementar estos puntos que estaremos abordando a lo largo de estos capítulos. O bien, escríbenos en los comentarios para conocer cuáles son las ideas que te surgen en este podcast, qué es lo que te funciona, o más importante, qué es lo que te ha funcionado a ti, que al final de cuentas puedes compartir a otros empresarios para fortalecer sus empresas. Entonces, de lo que hablaremos en este capítulo de podcast es empezar por el título. La razón por la que este podcast se llama Explicado con Sombreros es porque en Andum nos hemos enfocado en desarrollar una metodología en la cual, si quieres ordenar tu empresa, si quieres tener un gobierno corporativo, si quieres tener acuerdos claros con tus socios, si quieres tener una estructura de legal sólida, si quieres fortalecer tu empresa familiar, lo único que necesitas es aprender a utilizar 3 sombreros. ¿Cuáles son esos? En primera instancia, cuando hablamos de empresas, tenemos que entender que existe el sombrero de propietario. Y con esto me refiero a que cuando se pongan el sombrero de propietario, siéntense en una mesa como esta, en una plática, contigo o con tus socios, y hablen de los puntos que son realmente los que deben tocar los propietarios de una empresa. Utilidades, aportaciones, proyectos de inversión que vayan a tener, lo que sucedería en caso de pérdidas, así como todos esos temas que son importantes que como dueños de empresa tienen que aprender a abordar y a platicar, y cuáles son las reglas y lineamientos que deben tener en las mesas para poder llegar a estas conversaciones. Por otra parte, tendremos el sombrero de estrategas. Una vez que hayamos llegado a todos estos acuerdos de propietario que tenemos que tener, el sombrero de estrategas nos permitirá definir cuál es el rumbo de esta empresa. Ya definimos hacia dónde queremos ir con nuestra visión. ¿Cómo se va a hacer? Es lo que tienes que definir con el sombrero de estrategas. ¿Estamos alineados en el modelo de negocio? ¿Tenemos claro cómo vamos a lograr eso? ¿Hemos platicado si la sociedad que tienen es exclusivamente para una empresa o es para más empresas? ¿Es para un modelo de negocio o es para más modelos de negocio? Entonces esto nos va a ayudar cuando aprendan a utilizar este sombrero de estrategas a pensar a largo plazo cómo van a lograr los resultados. Y el tercer sombrero que tenemos que aprender a utilizar es el sombrero de gestión. Yo he visto empresas que tienen planes claros, estrategias definidas, pero probablemente entre los socios o los miembros de la empresa familiar nunca hemos platicado a detalle quién lo va a hacer, qué horarios tendrán, qué sueldos tendrán. ¿Te sientes identificado con algo de esto? Si es así, este podcast te ayudará a organizar cada una de estas ideas de forma estructurada y clara para que puedas al final de cuentas aprender a tener esas pláticas y cuando tengas esas pláticas empezar a tener este gobierno corporativo que estamos buscando. Entonces, sobre los puntos más importantes de cómo implementar este gobierno corporativo, qué es lo que estaremos desarrollando a lo largo de estos podcasts, lo primero es aprender a negociar. ¿Cuántas veces nos hemos querido comunicar con algún miembro de nuestra empresa familiar, con algún socio, con algún cliente, con algún colaborador y no logramos platicar porque no nos hemos puesto de acuerdo y no hemos entablado una dinámica? Lo que estaremos hablando a lo largo de este podcast es cuáles son esas recomendaciones principales que tienes que conocer tú para poder negociar. Esas pláticas que a veces pudieran parecer complejas, que no queremos hacer, que nos sentimos incómodos porque hay un conflicto y luego resulta que esos temas los vamos dejando poco a poco, los vamos dejando a un lado, pero eso no significa que el conflicto no esté. El conflicto sigue ahí y muchas veces tal vez te haya pasado que estés dentro de la empresa, estés viendo a tus socios, hay ciertos temas que quieres platicar,
pero no sabes cómo abordarlos. De eso es lo que estaremos hablando en los primeros capítulos del podcast sobre cómo negociar, cómo lo hago, qué recomendaciones se tienen, es complejo, es fácil, qué es lo que hay que hacer para poder entablar ese diálogo que te permitiría generar una conexión, porque implementar un gobierno corporativo y llegar a estas pláticas definitivamente no son temas cómodos, pero son necesarios para tu empresa. Y lo ideal y lo más importante es que podamos tener un canal claro de comunicación para hablarnos. Por otra parte, si has pensado que ya has intentado negociar con tus socios, negociar con los miembros de tu empresa familiar y se te ha sido sumamente difícil hacerlo porque no podemos tener una negociación, o porque no sabemos qué temas platicar, o porque cuando empezamos a hablar de un tema nos pasamos al otro y ya no sabemos realmente dónde estamos parados. Si tú has vivido algo sobre esto, es válido acudir con expertos. Y entonces platicaremos de la herramienta de la mediación, la cual es una negociación asistida. Y con esto me refiero a que cada uno de esos temas que ustedes saben que tienen que platicar, exista un tercero imparcial en la mesa, en el cual no va a dar puntos de vista, no va a dar sugerencias. Lo que va a hacer es facilitar el diálogo. Cuando nosotros hemos visto estos ejercicios de mediación en las empresas, cuando buscamos acuerdos entre socios, cuando buscamos acuerdos en la empresa familiar, lo que permite de manera clara es que el diálogo se empieza a generar. Porque muchas veces esto no lo logramos hacer porque no logramos entablar una conversación. Lo que generan estos ejercicios de mediación es que existe este canal y que este tercero imparcial les ayude a ver la perspectiva del otro. Es por eso que a lo largo de este podcast, cuando en esos capítulos estemos hablando de eso, en lo que nos vamos a enfocar es cómo implementar esas sesiones de mediación y cómo te puede ayudar a ti en tu empresa a platicar con tu socio, con tu familiar dentro de la empresa, ese tema que muy probablemente quieres hablar, pero no sabes cómo hacerlo, aunque ya lo intentaste. Entonces, con todo esto, si en algún momento te has preguntado o cuestionado si el gobierno corporativo es para ti, por supuesto, es para ti. Pero ¿qué es lo importante? Que logres estar alineados con tus socios sobre qué es lo que se necesita para implementar este gobierno corporativo. Entonces, una vez que hayas logrado establecer una comunicación clara con tus socios y se pregunten si el gobierno corporativo es para tu empresa, ¿será el momento adecuado de hacerlo? ¿Ya lo debemos hacer? La realidad es que sí, el gobierno corporativo sí es para ti. Lo que tenemos que romper es ese paradigma que el gobierno corporativo es exclusivamente para empresas grandes, corporativos que llevan muchos años en el mercado, cuando la realidad es que implementar un gobierno corporativo no se trata del tamaño de la empresa, no se trata de los años del mercado. El gobierno corporativo se trata de querer encontrar y estructurar ese orden en la empresa que te permita saber dónde estás parado. Definitivamente, tener una estructura de un gobierno corporativo va a variar de la complejidad que tenga la empresa. Del tamaño sí va a variar. Por ejemplo, es una estructura, un gobierno corporativo de una empresa que tiene algunos años que está iniciando en el mercado, a otra empresa que está buscando planes de expansión, a otra empresa que está buscando un plan de sucesión del director general. Todos estos factores hacen la diferencia en cómo implementar un gobierno corporativo. Ahora bien, la base para implementar un gobierno corporativo son unas simples preguntas, que si tú te las puedes responder, ya tendrás un gobierno corporativo avanzado. Y si no la tienes, definitivamente hay que desarrollar la estructura. ¿Cuáles son esas preguntas? La primera es que puedas definir cuáles son todos esos temas que quieres llegar a acuerdos claros respecto a la empresa para estructurarla. Siguiente, que tengas claro de esos temas, quiénes son esas personas que tienen la facultad de tomar de esas decisiones. La siguiente pregunta es, de todas esas decisiones, ¿cada cuándo se toman? Y la última pregunta, ¿cómo se toman esas decisiones? Si tú logras responder estas preguntas a todos los temas que quieres abordar en tu empresa, ya tendrás un gobierno corporativo avanzado. Si no, se trata de negociar o acudir a una mediación con expertos para que logres empezar a responder estas preguntas y de esta manera estructurarla
de manera detallada que te permitan saber muy bien dónde estás parado en beneficio de tu empresa. Entonces, una vez que ya cuentas con cada una de estas preguntas que quieres resolver, ya tienes claros cuáles son esos temas importantes que debemos abordar, codefinamos quiénes son las personas que pueden tomar esas decisiones. Aquí es donde entra la fuerza de la metodología de los 3 sombreros. ¿Y a qué me refiero con estos? De todos esos temas que ustedes ya definieron, ¿cuáles son los temas que tienen que tocar los socios y los accionistas de la empresa? Esas decisiones que son respecto a la propiedad de la empresa. Entonces, una vez separándolo, hay que definir posteriormente cuáles son las reglas patrimoniales, cuáles son las reglas para tomar esas decisiones específicamente. Una vez que hayamos tomado esto, nos tenemos que quitar este sombrero de dueños. Y aunque muy probablemente sean las mismas personas, cambiarse ese sombrero y ponerse el sombrero de estratega y seleccionar cuáles son esas preguntas que tenemos que responder con el sombrero de estrategia. Y haber separado estos sombreros que nos permitirá tener un orden a la hora de tomar decisiones, ya que estas decisiones de dueños no necesariamente se toman de la misma manera con el sombrero de estrategas. Para que una vez que ya hemos definido de forma clara hacia dónde estamos yendo con esos sombreros de estrategas, hacia dónde está yendo la empresa, quitarnos estos sombreros de estrategas y definir entonces de esas preguntas que quedan, muy probablemente sean preguntas operativas. Y para eso debemos ponernos nuestro sombrero de gestión, de trabajadores de la empresa, de colaboradores de la empresa, que pueden ser los mismos, pero con reglas distintas. ¿Cómo funciona a detalle esta dinámica de los sombreros? En un ejemplo muy práctico. Cuando hablamos de sombrero de propiedad, hablamos de forma de repartir utilidades. Cuando hablamos con el sombrero de estrategas, vamos a definir cómo tenemos que repartir estas utilidades. Y cuando hablamos del sombrero de gestión, vamos a hablar a detalle qué sueldo tenemos por el trabajo que estamos haciendo operativamente en la empresa. Si bien es cierto, pudieran ser temas muy similares, la realidad es que aprendiendo a diferenciar estos sombreros va a ser mucho más ágil poder tomar esas decisiones y entender que si ya avanzamos con un tema, poco a poco estaremos avanzando con los demás. Entonces, recapitulando lo que hablamos en este podcast, las principales recomendaciones que te doy para implementar este gobierno corporativo, lo primero es aprende a negociar con tus socios o los miembros de la empresa familiar. Eso te permitirá generar esos canales de diálogo que serán beneficiosos para la plática y desarrollo de acuerdos en tu empresa. Otra recomendación que te doy es que si ya has intentado tener esos diálogos y no lo has conseguido porque ha sido muy complejo desarrollar acuerdos claros con tus socios miembros de la empresa familiar, no estás mal. Es algo que comúnmente puede suceder y para eso puedes acudir a expertos en mediación, en acuerdos familiares o protocolos familiares para que te asesoren de cómo llevar estas pláticas de manera constructiva. La siguiente recomendación que te doy es que una vez que ya hayas aprendido a tener estos canales de diálogo, haz el listado de todos esos temas que son importantes que tienes que desarrollar para que fortalezcan a tu empresa. Y por último, aprende a diferenciar de todos estos temas cuáles son los que le corresponden al sombrero patrimonial, cuáles son los temas que le corresponden al sombrero de estrategas y cuáles son los temas que le corresponden al sombrero de gestión. De esta manera tendrás estos primeros pasos para implementar este gobierno corporativo. Por lo que si tienes alguna pregunta sobre estos temas o cómo implementarlo, déjanos tus comentarios, con gusto te podremos responder. Y si algo de lo que tú escuchaste en este episodio te hace sentido y consideras que es importante que alguien más de tu empresa lo conozca, como el fundador, algún familiar o tus socios, compárteselo y compártele también este podcast para que puedan estar alineados y en conjunto a lo largo de estos capítulos puedan trabajar en implementar este gobierno corporativo en tu empresa de una manera ágil y dinámica. Por lo que en el siguiente capítulo platicaremos en cómo estructurar los siguientes pasos una vez que tenemos los primeros acuerdos. Nos vemos en el siguiente capítulo.